Ahora, lo único ya que sí os pido en este ratito, solamente que estéis un poco atentos a lo que vamos a hablar. Considero además que el tema de hoy es un tema bastante importante, porque de hecho de ahí parten muchos de los conflictos y de los problemas que nos encontramos en el día a día. Entonces, nada, simplemente pediros un poquito de atención, que os toméis este tiempo como un regalo y como algo que os dediquéis a vosotros para pasar un rato de tranquilidad y para algo que va a ser bueno y os va a servir a vosotros. Y como estábamos comentando, hoy vamos a hablar de los miedos y de cómo manejarlos, ¿vale? Cómo gestionar esas emociones y esos sentimientos que nos hacen sentir mal. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver qué es el miedo, a qué le tengo miedo y cómo controlar ese miedo. Me vais a perdonar un momento porque no sé lo que he hecho, que tengo toda la pantalla pinturrajeada, pero creo que eso ahora ya no tiene solución. Pues nada, pues muy bien, así se queda. No pasa nada. Dentro de los miedos, a lo largo de nuestra vida, tenemos dos opciones, dos formas de vivir, por describirlo de alguna forma. Y es que se puede vivir desde el miedo, desde el temor o desde el amor. Solamente existen esas dos opciones. No hay más caminos. Podemos elegir el camino de la derecha o el de la izquierda. Uno es el del temor y otro es el del amor. Y cada uno tiene libre albedrío para elegir por cuál de los dos quiere discurrir su vida y por cuál de los dos quiere desenvolverse. Y hoy vamos a tratar precisamente cuando escogemos el camino del miedo. ¿Por qué? Pues porque el miedo crea sufrimiento. El miedo es el que nos paraliza. Y por eso resulta muy fácil controlar a una persona que siente miedo. De hecho, desde niños, esta emoción está muy presente. En la educación se utiliza mucho porque precisamente con el miedo controlamos. Cuando somos pequeños y nos decían, o nosotros a nuestros hijos cuando eran pequeños, como te portes mal, viene el coco, viene el hombre del saco, va a venir flanito y te va a hacer no sé qué. Si eres malo, te va a pasar tal cosa. Pero siempre desde el miedo, infundiendo el miedo para controlar y conseguir que el niño deje de hacer aquello que nosotros no consideramos oportuno o que no consideramos que está bien. Por eso está siempre muy presente en la educación. Somos educados desde que somos pequeños en el miedo, no en el amor. Con lo cual, esa educación que recibimos y esas pautas que nos marcan es lo que va a marcar también y lo que va a determinar nuestra vida de adulto, cómo nos vamos a desenvolver cuando seamos adultos y por dónde va a discurrir nuestra vida. Cuando aprendemos a vivir en el miedo, es lo que vamos a reflejar en cualquiera de nuestras actuaciones. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que pensar en algo, lo vamos a hacer siempre desde el temor, desde el miedo a ver qué nos va a pasar. Siempre vamos a intentar pensar, a intentar ver qué es lo que nos puede pasar si damos ese paso. Y lo que es más importante, no quería decir importante, pero bueno, lo que es más importante es que cuando controlamos el miedo, cuando conseguimos tener nosotros el control, es cuando conseguimos ser libres. Y ahí sí que empezamos a vivir la vida que verdaderamente queremos y la vida que realmente hemos venido a vivir, porque nos vamos a permitir ser, hacer y tener todo lo que nosotros queramos. Ahora vamos a entrar ya en materia y vamos a ver qué es el miedo. ¿Qué es ese sentimiento de miedo? Cualquier definición que podemos encontrar si buscamos en Google o en un diccionario, ¿qué es el miedo? Pues más o menos podemos encontrar que nos dicen que es una sensación de angustia, ¿vale?, que está provocada por la presencia de un peligro.
Este peligro puede ser real o puede ser imaginario. Y es un sentimiento de desconfianza que te impulsa a creer que va a ocurrir algo que tú no deseas. Y entonces eso te provoca miedo. Yo aquí hago mucho hincapié al adjetivo imaginario, porque realmente del miedo que vamos a hablar esta tarde y ahora un poquito más adelante lo vamos a ver, es precisamente de ese, del que nosotros nos adelantamos, del que nosotros creamos antes de que realmente se produzca. Y esa desconfianza que nos viene dada por creer que va a suceder algo que nosotros verdaderamente no queremos, es el miedo a lo desconocido. ¿A qué va a pasar? A querer saber y controlar todo, porque si no tenemos ese control que nosotros pensamos, entonces sentimos miedo. Y resulta que ahora más adelante vamos a ver que realmente no tenemos ningún control sobre nada. Pero bueno, nuestro intelecto nos hace creer que sí, y ahí en nuestra zona de confort, ahí donde nos encontramos un poco a salvo, aunque sintamos miedo, aunque estemos sufriendo, siempre nos vamos a resguardar y nos vamos a encontrar ahí, en nuestra zona de confort, y es de donde no vamos a querer salir, porque es donde nos vamos a encontrar bien. Pero también el miedo es la falta de confianza en uno mismo. Cuando tú no tienes confianza en ti, eso precisamente es lo que te va a provocar y eso es lo que va a hacer que aún sientas más miedo. ¿Por qué? Porque vamos a verlos como escasos, como carentes de. Y eso aún va a afianzar más y va a hacer más grande a ese sentimiento y a esa sensación de miedo. A la vez que nosotros estamos desconfiando en nosotros mismos, esto quiere decir que tampoco confiamos en el proceso de la vida. No tenemos fe en que realmente la vida nos vaya a traer y nos vaya a poner todo aquello que necesitamos, todo aquello que nos va a hacer sentir bien y todo aquello que necesitamos para crecer y para evolucionar en lo que cada uno hemos venido a hacer aquí. Y a partir de ahí es donde viene y donde aparece el sufrimiento. El miedo siempre es sinónimo de sufrimiento. Eso no lo olvidéis nunca. Como os decía, la falta de confianza en uno mismo y la inseguridad hace que el miedo se vuelva más fuerte y más poderoso. ¿Vale? En ese momento es cuando el miedo controla nuestra vida. Nosotros no tenemos el control sobre nada. Aunque creamos que sí, aunque creamos que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, que nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer o no vamos a hacer, qué es lo que tenemos que pensar o no pensar, cómo tenemos que vestir o no. No es real, no es real, no tenemos control ni decisión sobre nada. El control, estamos sometidos a ese miedo, a ese temor, a ese desconocimiento y a la hora de actuar, de pensar, de vestirnos, de ser, tomamos como muestra lo que la sociedad nos ha puesto delante. A pesar de que muy sutilmente nos hagan creer que realmente decidimos y que realmente nosotros controlamos nuestra propia vida. Ahora bien, ya sabemos que el miedo provoca sufrimiento, que estamos viendo todas sus connotaciones negativas, que es algo que no nos beneficia absolutamente nada, ¿vale? Pero ahora bien, ¿es necesario el miedo? Pues en sí es una emoción que tenemos que aprender a gestionar, ¿vale? El miedo no se puede anular. ¿Vamos a poder vivir sin miedo? No, rotundamente no. Es igual que nuestro ego y nuestro intelecto. Una persona no puede prescindir de su ego ni puede prescindir de su intelecto, ¿vale? Pues tampoco podemos prescindir de la emoción del miedo. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, lo que sí es necesario, lo que es primordial, es que seamos capaces de controlarlo. Eso es lo importante, ¿vale? Jamás eliminarlo, sino controlarlo. Esta frase de Nelson Mandela me gusta mucho, además, la tengo siempre también muy presente, y es: aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino quien conquista ese miedo. O sea, quiere decir que el hecho de sentir miedo no puede identificar a una persona como débil,
como una persona, como poquita cosa, como dejarse avasallar por los demás. No. El miedo bien entendido, el miedo controlado por nosotros, no permitiendo que sea él quien controle nuestra vida, es algo beneficioso y algo necesario en nuestra vida. Y precisamente quien es capaz de controlar ese miedo y quien es capaz de gestionarlo bien, realmente es el valiente. No el que aparentemente hace ver que no tiene miedo. Eso es una sinrazón. ¿De qué estamos hablando? ¿De miedo o de prudencia? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Pues precisamente son dos cosas diferentes. No es lo mismo miedo que prudencia, ¿vale? Muchas veces vemos a una persona prudente y se la cataloga de, es que es un miedoso, es que es un cagao, es que es un cagón. Y estamos interpretándolo mal, porque realmente el miedo aporta prudencia. Cuando el miedo se gestiona bien, cuando el miedo es positivo, cuando se utiliza de la forma correcta, lo que nos aporta es una prudencia. Y si no sintiéramos miedo, seríamos temerarios, pero para con nuestra propia vida, para con nosotros mismos, no, ya no para nadie, sino para nosotros mismos. Con lo cual, es necesario que en ciertas circunstancias y ante ciertos actos sintamos ese miedo que nos frene, nos haga recapacitar y nos dote de la dosis necesaria de prudencia. Esto determina de que el miedo cuando nos surte de prudencia es necesario para que podamos sobrevivir, porque actúa como un mecanismo de defensa. En este caso no está utilizado como un mecanismo de control, sino como un mecanismo de defensa, que nos advierte y está para protegernos de los peligros. Por eso, la prudencia no es sinónimo de miedo. La prudencia es sinónimo de saber gestionar una determinada situación y saber hasta dónde puedes llegar sin tener que demostrar nada a nadie, sin tener que ser el machito o la valiente del grupo, sin tener que ser, pues eso, el que está atentando contra su propia vida. El problema está en que cuando estamos habituados a sentir miedo es porque lo hacemos sobre hechos probables, pero no posibles. Esta es la diferencia, que habitualmente lo que nosotros sentimos normalmente cuando sentimos miedo es siempre sobre hechos probables que pueden pasar. No es nunca sobre hechos posibles o que ya estén pasando. Nos adelantamos y vamos diseñando las escenas pues a conveniencia, según las indicaciones siempre de nuestro intelecto. ¿Y esto de qué va a depender? Pues mira, esto va a depender de toda la información que tengamos almacenada, de toda esa información que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, con todo lo que nos han ido enseñando. De ahí tenemos nuestras creencias, tenemos nuestros pensamientos y sacamos nuestra forma de actuar ante determinadas situaciones. ¿Y cómo actúa el intelecto? Esto ya lo he repetido muchas veces, pero es algo que está siempre presente porque es la forma en la cual vivimos nuestra vida. El intelecto solamente vive de comparaciones. Y el intelecto siempre nos lleva a sentir miedo. ¿Por qué? Porque nos transporta desde el pasado al futuro. Ante una determinada situación, automáticamente el intelecto busca en sus archivos a ver qué hay semejante o parecido y nos lo muestra, ¿vale? Nos muestra y nos dice, mira, esto es lo que va a ocurrir ante esta situación. O esto es una situación que ya has vivido, que ha vivido alguien que tú ya conoces. El caso es que él ya tiene conocimiento y ya lo tiene almacenado. Y ahora nos va a llevar al futuro para mostrarnos cuánto sufrimiento y qué es lo que nos va a pasar. Entonces, automáticamente pasamos del miedo de, pues sí, yo ya viví aquello o ya sé que alguien lo ha vivido y ha pasado por esto y ahora paso ya al sufrimiento porque ya empiezo a sufrir por lo que me va a pasar. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos porque realmente en este momento, ahora mismo, no me está pasando.
Y ese es el miedo negativo. Ese es el miedo que tenemos que controlar, porque no nos lleva a ningún sitio. Porque realmente ahora mismo no nos está pasando nada. Con lo cual, si nos paramos por un momento y empezamos a pensar, vale, ¿a qué le tengo miedo? En ese momento le estoy teniendo miedo a un pensamiento. Nada más que un pensamiento, porque todavía no me está ocurriendo nada. Y esta es la forma que tiene el intelecto de controlarlo, de controlarnos, perdón, y de controlar nuestra vida, de llevarnos a su terreno. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Porque en nuestra vida tenemos que mandar nosotros y no nuestras decisiones, nuestras acciones no pueden estar controladas ni determinadas por el miedo. ¿Cuándo el miedo se convierte en un problema? Ya hemos visto que el miedo tiene su lado positivo, que realmente es una emoción que es necesaria, ¿vale? De hecho, a ver, si realmente todo lo que sentimos, realmente todo lo que nos rodea es necesario, por eso la vida nos lo ha puesto ahí. Simplemente tenemos que aprender a gestionarlo bien, es lo que nos falta, saber gestionarlo bien y saber darle a cada sentimiento, a cada actitud, a cada pensamiento, a cada emoción, darle su sitio y darle su utilidad. Pues ya hemos visto que el miedo sí que es necesario, en primer lugar, para infundirnos prudencia, para ante determinadas situaciones que sí son externas a nosotros, saber cómo comportarnos para que no nos afecten a nuestra vida y a nuestra salud, por ejemplo. Y en sí es una emoción que tenemos que aprender a gestionar, como ya os vengo contando, y que en ningún caso se trata de eliminarlo. ¿Cuándo se convierte en un problema? Pues precisamente cuando por nuestras creencias malinterpretamos ese verdadero fin del miedo, el verdadero fin de esa emoción, y permitimos que controle nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras acciones, y que cada vez que vamos a hacer algo estemos dando 20.000 vueltas en la cabeza a ver qué es lo que nos va a pasar, pero a ver qué es lo que nos va a pasar de una forma negativa. Porque podemos encontrar algún motivo positivo, alguna razón positiva, pero os puedo asegurar, y vosotros mismos en este momento podéis pensar cuando tenéis que tomar alguna decisión, que si hay 2 razones positivas, hay 100 negativas. Siempre el intelecto nos va a presentar todo de una forma muy negativa. Y cuando nos la presente de forma positiva, cuando realmente nos muestre algo positivo de nosotros, siempre va a ser para elevarnos en el ego. ¿Vale? Para satisfacer a nuestro ego, nunca para mantenernos en una línea, en un equilibrio, ni en lo que es la realidad, lo que es de verdad. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos alguna acción importante, mi recomendación, los que me conocéis ya lo sabéis porque seguro que me lo habéis oído, siempre es lo mismo, mente en modo off. Y a partir de ahí empezamos a escuchar el corazón. Pero la mente, para las cosas importantes, siempre en modo off. Con lo cual, realmente os puedo asegurar que el miedo no es ningún problema. Ya vamos a dar por sentado que el miedo en sí no es ningún problema, sino el problema es cómo nosotros lo gestionamos. Ahí es donde viene el problema. Y siempre volvemos al mismo sitio. Cómo nosotros gestionamos cada emoción, cada situación, cada conflicto que se nos presenta. ¿Y cómo lo gestionamos? Pues siempre lo gestionamos haciendo caso de nuestro intelecto, de toda esa información que tenemos acumulada. Y siempre volvemos al mismo punto de partida y no hay más vuelta de hoja. El punto de partida siempre es el mismo, nuestra mente. Todo empieza con un pensamiento. Todo empieza con un pensamiento, sea lo que sea. Y a raíz de ese pensamiento todo se va desarrollando y todo se va gestionando dependiendo de qué emoción pongamos en ese pensamiento. O mejor dicho, dependiendo de qué emoción nos provoque ese pensamiento. Y como hemos visto al principio, solamente nos puede llevar por 2 caminos. O por el camino del miedo, del temor, o por el camino del amor. No hay más alternativas. No hay 5 opciones, 5 alternativas. No hay, vale, sí, por este camino, pero ponemos... No, no hay un sí, pero. No hay peros. O elijo seguir con el miedo, elijo basar mi vida en el miedo, o elijo basar mi vida en el amor.
¿Que al principio da un poco de vértigo? Claro. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. No es lo que nos han enseñado. Nadie nos ha enseñado a tomar las decisiones de una forma positiva, de una forma que no sea la lógica o de una forma que no sea lo que los demás esperan que tenemos que hacer o cómo nos tenemos que comportar. Siguiendo con el tema de que el miedo ya hemos visto que no es un problema, cuando esta emoción nos domina y forma parte del día a día, es cuando ya se escapa a nuestro control. Ahí es cuando se convierte en sufrimiento. El sufrimiento trae angustia. Y es aquí donde la persona queda paralizada. En el momento que ya aparece el miedo y nos provoca esa angustia, ahí ya nos bloqueamos, nos paralizamos y nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, a partir de ahora ya no dependen de nosotros. ¿Vale? Ahí ya va a depender de la circunstancia y de lo que nuestra mente en ese momento nos vaya dictando. Y no hay un control posible. Desde el miedo, desde el sufrimiento, no se puede ejercer ningún control. Una persona asustada, una persona que está sufriendo, es muy vulnerable y se la lleva a cualquier circunstancia. De hecho, es precisamente eso, y en la sociedad en la que vivimos actualmente lo tenemos muy claro y es donde mejor lo podemos ver. ¿Cómo se controla a las personas? A través del miedo. Una persona que no tiene miedo es una persona libre y a esa persona no la controla nadie. A esa persona nadie le va a decir lo que tiene que hacer o no hacer, porque esa persona va a saber muy bien hacia dónde quiere ir. Y no le va a preocupar nada de alrededor. Pero actualmente estamos controlados. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en el miedo. Todo es violencia, todo son circunstancias negativas, todo es preocupación, todo es levantarte por la mañana y empezar a decir, a ver, hoy qué nos espera. No nos damos cuenta que estamos viviendo en una burbuja de color gris oscuro. Es que alguien se tiene que empezar a dar cuenta y que la vida no es de color gris oscuro. Pero hay que salir, hay que poner un pie fuera de esa burbuja ya, para empezar a ver el color y para empezar a ver que las cosas realmente no son como nos las pintan. Y que si yo me preocupo de mí, si yo me preocupo de controlar mi mente, de controlar mi miedo, y me preocupo de encaminar mi vida por el camino del amor, por el camino de la tranquilidad, de la calma, las circunstancias y lo que yo voy a proyectar y lo que yo voy a vivir, lo que voy a llevar a mi experiencia, no va a tener que ver nada con lo que tengo en la actualidad. Independientemente de lo que haya afuera, tenemos que empezar a acostumbrarnos y tenemos que empezar a vivir de una forma muy distinta, porque nos han inculcado, nos han enseñado a que tenemos que vivir preocupándonos por todo, absolutamente por todo lo que nos rodea. Y una frase muy característica mía es, vamos a dejar de preocuparnos por las ballenas, vamos a dejar de preocuparnos por el clima, vamos a dejar de preocuparnos por los bosques. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a preocupar por mí y empiezo a hacer las cosas bien desde mí, ni las ballenas van a necesitar mi ayuda, ni los bosques, ni el clima, ni nada, porque todo va a estar en un perfecto equilibrio. En cambio, mientras yo me estoy preocupando por todo eso, estoy dejando de lado mi propia vida y estoy sumida en el miedo, porque todo me va a dar miedo, todo me va a causar una preocupación, absolutamente todo. Pues, ¿qué va a pasar con el cambio climatológico? ¿Qué va a pasar con los sueldos? ¿Qué va a pasar con los trabajos? ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar, pues yo qué sé, una persona, según a qué edad se queda sin trabajo, pues es que ahora ya a mi edad no voy a encontrar trabajo? Todo son creencias negativas, todo. Estamos rodeados de ellas. Y cada vez más. Entonces, a mí me gustaría que nos diésemos cuenta de que realmente llevamos muchos años trabajando en esa trayectoria, trabajando en esa línea, ¿vale? Saliendo a protestar por todo, saliendo a preocuparnos por todo. ¿Y realmente funciona? Yo, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, no funciona. Y no quiere decir que yo sea una persona insensible, que sea una persona egoísta y que no me preocupe absolutamente nada de lo que me rodea. No es
desde ese punto, ¿vale? No es desde ese punto que está en el ego. No tiene nada que ver. Precisamente porque me preocupa, precisamente porque me gustaría que mi mundo, mi sociedad, lo que me rodea, fuese mejor, lo que yo intento es que mi vida, desde mí, sea cada vez mejor. Esté cada vez más en coherencia. Estar cada vez menos controlada por el miedo. Y ser yo la dueña de mi vida y ser yo quien controle mi miedo, mis emociones, mis circunstancias, mis pensamientos. Y ser yo quien tome mis propias decisiones. Porque si yo procuro que todo eso esté en equilibrio y me proporcione a mí un equilibrio, lo estoy haciendo por todos los demás. Y estoy contribuyendo a que ese equilibrio se transporte fuera. Y un poco de equilibrio de cada uno haría un equilibrio más generalizado. Porque creo que fue en la anterior charla que tuvimos donde, ya os decía, lo que se refleja en el mundo, lo que se refleja en la sociedad, es lo que lo que la mayoría de las personas que la forman tienen en su interior. Si en la sociedad yo estoy viendo que todo lo que hay es caos, es que la mayor parte de las personas que la forman tienen un caos interno. Y en vez de preocuparse de solucionar ese caos y de vivir y llevar la vida que de verdad quieren llevar, se están preocupando de solucionar el caos desde el propio caos. Imposible. No se puede solucionar desde ahí. Hay varios tipos de miedo, ¿vale? Según Steve Albrecht, hay 5 grupos principales. Él los ha englobado en 5 grupos, que son el miedo a la muerte, la pérdida de autonomía, la mutilación física, la soledad, los daños y perjuicios del ego. Los 3 primeros los vamos a ver de una forma muy rápida, porque no son los que realmente nos interesan esta tarde. El miedo a la muerte. Ese miedo no simplemente es el miedo al perder la vida, sino es todos los miedos que tienen o que están relacionados con la salud física. Es decir, el miedo que tenemos a una enfermedad, si tenemos un accidente y tenemos heridas, todo lo que tiene que ver con la salud física. Ese miedo que nos provoca, ¿vale? Pues ese miedo sí que es un miedo que en un momento dado vamos a sentir por algo ajeno, o sea, por algo, si por ejemplo he tenido un accidente y me da miedo lo que a mí físicamente me pase de eso, a ver, eso es un miedo que en un principio no se puede evitar, ¿vale? Pero ese miedo no hace daño. El miedo a la pérdida de autonomía. Ese miedo es el miedo que tenemos a perder nuestra libertad, pero nuestra libertad de movimientos. Digamos cuando nos sentimos invadidos, por ejemplo, pues el miedo al compromiso, el miedo a ser sometidos, a sentirnos atrapados, pues por ejemplo, la claustrofobia, cuando te encuentras en un sitio muy pequeño, encerrado y sientes ese miedo de asfixia, de que te falta porque te sientes como atrapado. Incluso pues a perder la libertad las personas que están encarceladas. Ese tipo de miedo es el miedo a la pérdida de autonomía. Luego está el miedo a la mutilación. Este es un miedo también relacionado con la parte física, cualquier deterioro físico, ¿vale? Sea el que sea más grave, sea más leve, pero cualquier cosa que físicamente nos pueda afectar y que ya de cara a los demás nos vayan a ver como, por expresarlo de alguna forma, como con alguna tara, porque realmente ese es el miedo que nos da, ¿vale? A mí el miedo que me puede dar, por ejemplo, que me falte una mano, pues vale, voy a tener un periodo de adaptación, voy a tener que aprender nuevas cosas, va a ser un nuevo reto, pero lo que realmente me da miedo es el rechazo que voy a surgir de la sociedad, porque me van a ver diferente. Pues ese es el miedo a la mutilación. Y ahora vienen los dos que realmente están relacionados con el tipo de miedo que estamos hablando, que es el miedo a la soledad y los daños y perjuicios del ego. ¿Cuál es el miedo a la sociedad? El miedo a la soledad es el miedo a sentirnos solos, pero solos por no encajar, ¿vale? Por ser rechazados, por no estar a la altura. Y realmente
tenemos ese miedo porque aún no hemos asumido, porque aún no somos conscientes de que jamás estamos solos. Porque tienes tu propia compañía. Y hasta que no aprendamos a vivir con nosotros y para y por nosotros, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder crecer y evolucionar. Tenemos que ser totalmente capaces de hacer todo por nosotros mismos y para nosotros mismos. Y a partir de ahí sí que vamos a poder crecer y evolucionar. Porque ya vamos a ver la vida desde una perspectiva distinta. El miedo a los daños y perjuicios del ego, amigo, este es el primordial, este es el rey. Porque este es el miedo al que dirán, a la humillación, a sentir vergüenza, a yo no voy a hacer esto porque ¿qué van a pensar de mí? Me tengo que comportar como un adulto. No voy a hacer esto aunque me apetece. Mira, me apetece jugar y montarme al columpio, pero no lo voy a hacer porque, claro, van a pensar que estoy loco. Ese es el miedo que nos controla. ¿Vale? De los 5 miedos de este grupo, el que realmente actúa como un controlador, el que paraliza y el que interfiere en la esencia de la persona es el de los daños y perjuicios del ego. Acompañado con el de la soledad, pero digamos que el de la soledad, para mí, desde mi perspectiva, es una consecuencia de los daños y perjuicios del ego. Por eso para mí ese es el más importante, ese es el rey, ese es el que describe precisamente el verdadero miedo paralizante y el que provoca sufrimiento. Del conjunto de los miedos hay 2 temores, porque, vale, visto lo que es el miedo, ¿eh? Hemos visto a qué le tengo miedo, hemos visto o estamos viendo los tipos de miedo y ahora vamos a ver a qué realmente le tengo miedo. Pues realmente a lo que le tengo miedo es a 2 cosas. Al no soy suficiente y al no tengo suficiente. Cualquier cosa por la que tú tengas miedo, y vamos a puntualizar, el miedo que nos ocupa, ¿vale? El de los daños y perjuicios del ego. No el miedo que nos infunde prudencia, no el miedo que necesitamos para no ser unos temerarios y para poder para que prevalezca nuestro instinto de supervivencia, sino el miedo del sufrimiento, ¿vale? El que nos controla y nos paraliza. Pues cuando tú sientes ese miedo, tienes que preguntarte a cuál de estas 2 cuestiones le estás otorgando ese poder. Si al no soy suficiente, que esto es cuando continuamente nos estamos comparando con los demás, ¿vale? Porque precisamente también nos han enseñado que tenemos que ser los mejores en todo. Desde niños nos están criando para ser personas competitivas. No niños felices, no niños que se desarrollen por sí mismos, no niños que puedan ser lo que de verdad quieren ser, no niños que se expresen, no, sino competitivos. Tenemos que ser los mejores en todo, los mejores en el deporte, los mejores en clase, los mejores hijos, los mejores nietos. Todo, tenemos que estar siempre comportándonos bien, tenemos que estar siempre al servicio de los demás para que nos digan lo buenos, los guapos y los estupendos que somos. Pues eso, precisamente, de ahí es de donde parte ese miedo al no soy suficiente, porque siempre vamos a tener una autoestima muy baja. En el mejor de los casos, porque en el peor ni la tenemos, la autoestima. ¿Vale? Y además vamos a ser súper exigentes con nosotros mismos, porque siempre nos vamos a exigir estar a la altura precisamente que los demás esperan que tenemos que estar. Y no podemos todas las personas ser buenas en todo. No puede ser. Un niño no puede ser bueno en matemáticas, en lengua, en ciencias, en sociales, en deporte, en fútbol, en natación, en no sé qué. No. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos algo que se nos da mejor.
Y en unas cosas seremos más espabilados, se nos dará mejor, y en otras seremos un desastre. Y no pasa absolutamente nada. Por eso no somos ni más tontos, ni más inútiles, ni menos inteligentes. Simplemente no todo el mundo sirve para todo. Porque no todo el mundo tenemos la misma esencia y porque no todo el mundo hemos venido a hacer lo mismo. Y esto también es importante y es necesario que nos empecemos a dar cuenta, ¿vale? Que no hay que ser competitivo, que la competitividad trae sufrimiento, la competitividad trae caos, trae una baja autoestima, siempre. Nunca va a aportar nada nuevo, o sea, perdón, nada bueno. Y siempre a lo largo de nuestra vida vamos a estar luchando por ser el primero en algo, siempre vamos a tener que ser el primero en algo. Y hay personas que me dicen, claro, pues realmente no se trata de eso, de tener una meta para estar siempre creciendo y siempre superándote, pero vamos a ver, siempre superándote a ti mismo o intentando superar a los demás, porque es muy diferente. La cuestión está en que no sabemos diferenciar y entonces nos confundimos. Una cosa es que yo me esté poniendo mis metas y que yo intente superarme a mí misma para cada vez ser una mejor versión de mí. Y otra cosa es que yo me pase mi vida intentando superar a los demás, ser la mejor en todo, pero la mejor en comparación con quién, con el resto de la gente. Y eso no funciona. Y eso no es posible. Por eso, en cualquier momento es donde va a venir, donde me voy a dar el batacazo y donde me voy a hundir en la miseria. Porque me voy a dar cuenta que va a haber algo en lo que no voy a poder ser mejor. Y ahí es donde empezamos a compararnos con los demás. Y ahí es donde aparece la baja autoestima, donde aparece la envidia, donde aparece el estar pendiente siempre de la vida de los demás, el escudarnos en criticar a los demás, porque así parece que bueno, como ves, también tiene fallos, tiene defectos, pues ya no es tanto como parece. Pero siempre todo eso lo hacemos para satisfacer nuestro propio ego, porque es lo único que conseguimos, porque realmente a la otra persona no le está afectando en nada. Y luego la otra parte que veíamos era no tengo suficiente. El no tengo suficiente son toda esa cantidad de excusas que siempre nos vamos poniendo y que siempre tenemos la excusa perfecta. Para cualquier cosa encontramos la excusa perfecta así, en décimas de segundo, para justificarnos a nosotros mismos del por qué no conseguimos nuestros objetivos. Para quedarnos tranquilos. No, si yo lo estoy intentando, lo que pasa es que no tengo suficiente dinero, ya no tengo edad, no tengo los estudios necesarios, ahora no es el momento, es que no soy capaz, es que no puedo, el trabajo me lo impide, es que ahora están mis padres y no puedo hacerlo, o es que mis hijos, en fin, siempre, siempre tenemos la excusa perfecta para no hacer lo que verdaderamente queremos hacer y para no avanzar y no preocuparnos de nosotros mismos. Ese es también uno de nuestros verdaderos miedos, tenernos que hacer responsables de nosotros y empezar a ocuparnos de nosotros. Eso no causa miedo, eso causa terror. Y ahora vamos a ver la tercera cuestión. ¿Cómo gestionar los miedos para controlarlos y que no sean los miedos los que nos controlen? Pues para gestionar los miedos, lo primero que tenemos que hacer es concienciarnos de que tenemos que empezar a cambiar nosotros, ¿vale? Y esto no es cambiar para decir, vale, sí voy a cambiar un ratito y vale, pues venga, hoy voy a hacer esto de otra manera a ver qué tal. No, eso no es cambiar. Para cambiar hay que transformarse. Transformarse totalmente, como el que se quita todo lo que tiene, se desnuda ante la vida y se empieza a vestir de nuevo. Es una transformación, no es un cambio. Tenemos que empezar a llamar ya las cosas por su nombre. ¿Puede sonar más fuerte una transformación? Por supuesto que sí, es que es fuerte. Es que no es ninguna tontería, no estamos jugando, no estamos tonteando. ¿Vale? Una transformación es necesaria si tú quieres que tu vida se transforme. Tú no puedes cambiar algo si tú primero no cambias. ¿Y en qué te tienes que transformar? En todo. En tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en tu actitud ante la vida y ante ti mismo.
Justamente lo único que no tienes que cambiar es nada de cara a los demás. Ahí no tienes nada que hacer. Esa energía que empleamos para agradar y para hacer las cosas por y para los demás es energía tirada, que no nos sirve para nosotros, para nuestra vida, para nuestro crecimiento, no sirve ni para el nuestro, ni para el de las personas que realmente nos importan y a las que nosotros les importamos. Entonces, para eso nos tenemos que transformar. Y hay quien puede pensar, y siempre lo repito también porque las personas me lo repiten, claro, pero si me transformo entonces dejo de ser yo misma. No, es que precisamente te tienes que transformar para permitirte ser tú, para quitarte todos esos disfraces y esas máscaras que utilizamos para presentarnos ante los demás, para caer bien, para ser agradables, para encajar, para podernos desenvolver y ser aceptados por los demás. Entonces nos vamos poniendo disfraces y máscaras. Aquí me tengo que comportar así, allá me tengo que comportar de la otra forma. Si hablo con mi jefe, tengo que portarme así. ¿Pero por qué? Siempre que yo actúe y haga todo desde el respeto y desde el amor, yo no tengo que comportarme de diferente forma si estoy tratando con mi jefe como si estoy tratando con mi vecino de enfrente. Si yo me comporto desde mi esencia y respetando a todos los demás, no tengo por qué ser una persona distinta en cada situación. ¿Por qué me tengo que mostrar con una educación y tengo que hablar de una forma muy exquisita? Por ejemplo, si estoy hablando con mi jefe y puedo ser chabacana si me comporto, si estoy hablando con el vecino de enfrente. Es que yo tengo mi personalidad y yo me expresaré de una determinada manera y esa será de la forma que me exprese con todo el mundo. Y vuelvo a repetir, con educación y respeto. Y no tengo que buscar las palabras ni tengo que medir cómo me tengo que portar aquí o allá. Entonces tenemos que dejar de ponernos tantas máscaras, tantos disfraces y empezar a ser nosotros mismos. Y empezar a comportarnos como realmente somos. Y entonces a lo mejor nos damos cuenta de todo el tiempo y toda la energía que hemos perdido y que hemos desperdiciado a lo largo del camino. Entonces, el primer paso para gestionar el miedo es tomar la decisión de cambiar, de empezar a hacer cambios en nosotros y en nuestra vida, para poder aprender a asumir el control y controlar nuestras emociones y nuestras acciones. Un paso que es primordial es identificar a qué le tengo miedo. Le tenemos que poner un nombre. No puede ser algo abstracto, ¿vale? Yo le tengo miedo, por decirte algo, pues a la falta de dinero. Vale, pero ¿a qué en concreto de la falta de dinero? ¿A qué? Porque habrá quien le tenga miedo, pues mira, a no poder ir a la compra. Otro le tendrá miedo, pues mira, le tengo miedo a no poder comprarme una casa. O le tengo miedo a no poder comprar un coche que lo necesito para trabajar. O tengo miedo a no llegar a final de mes. Todo eso son miedos a la falta de dinero. Pero vamos a ver, exactamente tú a cuál le tienes miedo. Tenemos que concretar. No podemos dispersarnos tanto. Tenemos que saber exactamente a qué le tenemos miedo y llamarlo por su nombre, no pasa nada. Y enfrentarnos a ello. Y para eso tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, muy claros. Y tenemos que hacernos el firme propósito de no intentar engañarnos. Porque no pasa nada. No, aquí no está. A ver, una cosita. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? A ver si por favor lo puede cerrar porque se le está escuchando la conversación. Un segundo paso es que tenemos que tomar conciencia y ver cómo interfiere ese miedo en nosotros mismos. Es decir, cómo interfiere en mi pensamiento, en mi sentimiento, cómo interfiere en mi cuerpo, porque cuando sentimos miedo, el cuerpo reacciona, porque el cuerpo es muy sabio y el cuerpo nos avisa y el cuerpo nos guía. Solamente tenemos que prestarle atención, ¿vale? Y tenemos que escucharlo, porque él nos va llevando por el camino. Entonces, en definitiva, tenemos que tomar conciencia y saber y darnos cuenta en qué
está afectando ese miedo en nuestra vida. Un tercer paso es la historia. Tenemos que observar qué historia está provocando ese miedo. ¿Qué historia, qué cuento nos está contando nuestra mente que nos está haciendo sentir ese miedo? ¿Y qué es lo que nos está contando que nos va a ocurrir en el peor de los casos? Porque en este momento realmente no nos está ocurriendo nada. Sigue siendo esa historia que nos está contando nuestra mente. Entonces, ¿qué historia me está contando? ¿Cuál va a ser el desenlace final según mi intelecto? ¿Y a qué es lo que verdaderamente detrás de esa historia me está dando miedo? ¿O por qué estoy sintiendo miedo de esa historia? El cuarto paso, identificar el para qué. ¿Vale? ¿Para qué estoy viviendo esta situación y qué mensaje me trae? Este miedo, esto que estoy sintiendo, esta emoción, me trae un mensaje. Entonces, en vez de centrarme en lo negativo, en vez de asustarme, de encogerme y de dejarme controlar, voy a plantarle cara y voy a ver, vale, ya sé que estás aquí, a ver, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal para mí que he atraído esta situación? Que tengo que vivir esta experiencia. Perdón. El quinto paso, enfréntalo. Poco a poco te tienes que buscar apoyos que te hagan sentir seguridad, que te aporten seguridad, que te aporten bienestar. Espera un momento que voy a beber. Ya está. Entonces, rodeados o sintiendo esa seguridad, haciéndonos conscientemente, ¿vale? Y esto quiero decir provocando situaciones de bienestar, nos va a resultar mucho más fácil enfrentar ese miedo y empezar a controlarlo, apoyarnos y buscar ayuda. Si vemos que es un miedo muy fuerte, que no somos capaces de manejarlo, entonces buscar ayuda que nos enseñe a controlar ese miedo, que nos enseñe a descifrar ese aviso, ese mensaje que nos trae la situación para poderlo aprender y para poder continuar y para que desaparezca. Y de esa forma, obtener la forma cómo puedo controlar los miedos que mi mente me va a ir trayendo, mi mente me va a hacer sentir. Y por último, el último paso es hazlo. Aun sintiendo miedo, hazlo. A ver, ese miedo a lo desconocido, ese vértigo que yo digo de tirarte a la piscina sin ver si hay agua suficiente o no, siempre, a ver, somos personas humanas, reaccionamos y siempre en un primer impulso va a estar. La cuestión está en que ese miedo que en un principio nos trae prudencia, que nos intenta proteger, una vez que nosotros seamos capaces de controlarlo, vamos a ser capaces de decirle, vale, dime lo que me quieres contar, le vamos a agradecer que esté ahí protegiéndonos y que esté ahí al cuidado nuestro, pero también le vamos a decir que desde este momento somos nosotros los que decidimos y que a partir de ahora yo decido y tomo las decisiones que afectan a mi vida. Entonces, aun sintiendo ese miedo, ese vértigo, ese pellizquito en el estómago, aún así yo doy el paso. ¿Por qué? Porque es la única forma que voy a ver, que me voy a convencer de que no va a pasar nada. De que si yo sigo a mi corazón, de que si yo sigo lo que me hace sentir bien, no va a pasar nada, estoy totalmente protegida, porque la vida no me va a poner enfrente nada que yo no pueda superar o con lo que yo no pueda. Todo lo que me ponga enfrente es para mi beneficio, para mi aprendizaje y para mi propio bien. Nunca va a ser para fastidiarme la vida, nunca va a ser para hacerme sufrir. ¿Vale? El sufrimiento es optativo y lo decidimos nosotros, individualmente cada uno. ¿Vale? El miedo y el sufrimiento están en un montón y cada uno vamos y cogemos el puñadito que queremos. Entonces ya es decisión de cada uno cuánto miedo y cuánto sufrimiento queremos pasar. Y realmente el miedo lo que pretende es eso, pues protegernos, ¿vale? Desde el punto de vista, si lo contemplamos desde ahí, pues lo que os he dicho, lo agradecemos, le damos las gracias, lo escuchamos, pero
al final somos nosotros lo que decidimos. Y de esa forma os puedo asegurar que el miedo se controla. ¿Que siempre tendremos ahí ese gusanillo? Sí, pero una cosa es sentir ese gusanillo y con ese gusanillo hacerlo, y otra cosa es sentir ese miedo que te va a traer un sufrimiento y que te va a paralizar, te va a impedir hacer eso que quieres hacer. No tiene nada que ver, porque de una forma es el miedo el que te controla a ti, controla tu vida, y de otra forma eres tú la que controlas al miedo y la que controla tu vida. Esa es la diferencia. Y no tiene nada que ver. Pues hoy, hasta aquí la exposición del miedo. Espero que os pueda servir de ayuda y que hayáis podido aclarar alguna de vuestras dudas, alguna cosa que os pueda ser de utilidad. No obstante, para los que no me conocéis, si hay personas nuevas que no me conocen, pues ahora voy a dedicar unos minutitos muy breve a que me conozcáis un poco más. Soy Maite García, ¿vale? A raíz de mi propia experiencia personal, de mi propio crecimiento y de a lo largo de 12 años ayudar a muchas personas, pues bueno, creé mi propio método precisamente para conseguir transformar la vida, para conseguir ese cambio que todos necesitamos. De lo que a mí me sirvió, lo que pude utilizar, me hice experta en Ho'oponopono, coach y técnico en terapia de sanación personal, y bueno, en febrero publiqué mi primer libro, Final del Trayecto Yo, que es una guía, digamos, siguiendo el entrenamiento, siguiendo el programa de Amor Igual a Yo, Especialízate en Ti, paso por paso, para poder seguir una trayectoria, para tener un camino marcado, cómo poder transformar y qué hacer en cada paso para que la vida pueda ir cambiando y para podernos hacer los dueños y señores de nuestra vida. El entrenamiento personal y emocional propio es lo que verdaderamente me trajo a hacer, ser y tener lo que yo quiero y afrontar la vida de la forma que yo quiero y deseo hacerlo. Para mí es construir un puente, ¿vale?, que te lleva desde el punto donde estás ahora actualmente, el punto del conflicto, de la enfermedad, del problema, a la salud. Para mí la salud es cuando ya has cruzado, cuando has conseguido vencer y has conseguido ir aprendiendo. Perdón, a ver, por favor, ¿podéis apagar los micrófonos? Es que hay alguien con los micrófonos encendidos y se oye mucho, interfiere mucho en la exposición. Dice disparate, por eso voy a ver si los chicas que creen que saben, tienen la menor idea. Hay que enseñar. Vale, ya está, ya lo he hecho yo. Entonces, para mí el símil es un puente que te lleva, digamos, a cruzar de una orilla a otra, ¿vale?, en el que vas construyendo precisamente. Esa construcción es cada paso que tú tienes que dar, cada cosa que tienes que cambiar en ti, que tienes que aprender de ti, ¿vale? Y la cuestión está en construir un puente con unos cimientos fuertes, precisamente para que luego cada circunstancia de tu vida sepas perfectamente cómo afrontarla sin que te dañe, ni física ni emocionalmente. Entonces, puede ser un puente con los cimientos fuertes, o podemos tener un puente que a la primera de cambio se tambalee y nos haga caer. Lo que te puedo decir es que a lo largo del camino en ningún momento te vas a encontrar sola ni te vas a encontrar solo. Yo siempre lo recomiendo, ¿vale? Esto es una recomendación precisamente por mi propia experiencia, que de verdad, para salir del momento que os encontréis actualmente, busquéis el apoyo que sea, lo que a vosotros os haga sentir bien, con lo que vosotros os sintáis bien. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque no es simple conseguir esa transformación. Y como estamos acostumbrados a que queremos ver las cosas ya, a que no nos queremos implicar, el problema viene cuando las cosas no aparecen en el momento que queremos, cuando realmente nosotros esperamos que las cosas cambien o tomen un rumbo y resulta que están tomando otro que no es el que nosotros teníamos previsto.
Para todo eso necesitamos un apoyo y una ayuda que nos explique que eso tiene que ser así, que todo va bien y que al final del proceso entenderemos por qué las circunstancias se han ido desarrollando así. Entonces, simplemente es que busquéis la ayuda que vosotros queráis buscar, pero que no hagáis el camino solos, porque a la primera de cambio nos rendimos y tiramos todo por la borda. Os quiero recordar que la siguiente actividad que tenemos, el próximo jueves y viernes 18 y 19 de octubre, tenemos un taller en vivo online que es Recuperando a tu niño interior. El niño interior es una parte muy importante en Ho'oponopono, pero además es una parte muy importante en nuestra vida porque realmente es nuestro mayor aliado. En el taller vamos a ver qué es el niño interior, qué tenemos que ver nosotros ahí, cuál es nuestra postura, qué han tenido que ver nuestros padres, en fin, todo lo que tiene que ver con esto, con nuestros sufrimientos, de dónde parten, todo lo relacionado con el niño interior. Además es un taller muy bonito. Se sanan muchas cosas, con lo cual tiene una parte que es un poco más delicada, pero es un taller muy bonito. Entonces, simplemente porque lo sepáis, si alguien está interesado, si os gusta, pues que la próxima semana tenemos este taller. Deciros que también podéis contactar conmigo y nos podéis seguir en las redes sociales, ¿vale? En Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y ahí tenéis también para WhatsApp por si necesitáis contactar o seguirnos. En Facebook, Maite GH Amor Yo. Instagram y Twitter, Maite GH 1. En YouTube, el canal de YouTube, pues Maite García Hidalgo. WhatsApp. Y luego, dentro de las redes sociales, ahí tenéis toda la información de todas las actividades, de todo lo que vamos haciendo, cómo se va desarrollando, y además también el blog, que también tenéis un blog con artículos que seguramente os pueden ser de ayuda y de interés. Y hasta aquí llega la exposición de hoy. La mejor garantía que tengo, lo mejor que os puedo mostrar es la cantidad de personas que me siguen, que cada día somos más, vamos creciendo poquito a poco, que realmente, y esto sí que me ha sido una grata sorpresa, me siguen personas de todas las edades, desde personas jóvenes, personas mayores, de todas las edades. Es algo que sí que me ha sorprendido mucho y de lo cual me siento muy orgullosa, la verdad. Y nada, que cada vez somos más, que la comunidad va creciendo y que cada vez somos más los que estamos trabajando por nuestra felicidad, por nuestra paz y por solucionar nuestra vida para así solucionar y ayudar también a las personas que verdaderamente nos importan y a las personas que queremos. Y hasta aquí ha llegado la exposición de hoy. Entonces, ahora, ¿vale? Voy a dejar de grabar